Hola, soy Giovanna Fernández y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Vida en Armonía. Crea balance en tu mente, cuerpo y corazón. Espero que hayas disfrutado de los episodios anteriores, que te hayan motivado e inspirado a crear nuevos hábitos que te permitan a ti seguir avanzando en tu vida, mejorando tu energía. En el día de hoy quiero compartirte sobre cómo el Feng Shui me permitió armonizar mi mente. Y esto es algo muy importante, así que quédate por aquí enganchado a este episodio porque de seguro lo que te voy a estar compartiendo te va a ser útil a ti también. ¿Te ha pasado de que muchas veces te saboteas? Que tú misma te dices no vas a poder, o que tus miedos te dominan a tal punto de que sueltas mucho de los proyectos, de tus sueños, o dejas de hacer cosas que son importantes para ti. Bueno, si este es tu caso, entonces lo que te voy a compartir te va a ayudar. Como te había mencionado en el primer episodio, yo venía de un fracaso. Venía de perder mi negocio, de tener muchas deudas. Y para ese entonces yo estaba escribiendo mi blog Feng Shui en español, compartiendo todo lo que era esta herramienta que me había ayudado a avanzar mucho en mi vida. Y visualizaba ese portal como mi negocio online. Ya para aquel tiempo los negocios online estaban siendo populares, se estaba dando como ese auge y yo me dije, yo amo esto, quiero seguir compartiendo, por lo tanto voy a transformar mi blog en mi negocio digital. Estaba sumamente feliz, comencé con mucho empuje, pero la verdad es que empezaba a tener dudas. Las dudas empezaban a dominarme y estas dudas provenían ya del fracaso que había tenido anteriormente. Yo sentía que no lo iba a lograr, de que no tenía quizá las habilidades para poder lograrlo, que iba a fracasar nuevamente. Y al principio yo no reconocía hasta qué punto esto estaba dominando mi desempeño. Pero la verdad es que me estaban condicionando. Incluso con mi esposo comenzamos a hacer otros proyectos y pasaba siempre lo mismo. Llegaba un momento en donde yo sentía mucho miedo de que íbamos a fracasar y la verdad es que no se lograba concretar esas cosas. Así que un día llego después del trabajo, me siento y esa intranquilidad que tenía dentro de mí me decía, tienes que hacer algo, tienes que cambiar cómo estás pensando. Tú no eres así. Tú tienes que volver a tomar el control de tus pensamientos. Pero la verdad es que no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Hasta el momento el Feng Shui me había ayudado, pero aquí se necesitaba un trabajo un poco más fino, porque es cambiar tu mentalidad, soltar tus miedos. ¿Y cómo se hacía eso? Entonces pensé, bueno, otras veces me ha ayudado el Feng Shui, voy a ver qué puedo hacer. Y llegué a la conclusión de que lo que podía hacer era activar la energía para que la energía me llevara o me trajera la herramienta que necesitaba para hacer ese cambio de mentalidad. Entonces, utilizando el mapa Bagua del Feng Shui, que si sabes de Feng Shui, sabes de lo que te estoy hablando, pero si no, te voy a dejar un link de video en la descripción para que comprendas qué es el mapa Bagua. Lo que hice fue utilizarlo para activar esa energía que necesitaba traer a mi vida. El mapa Bagua es un mapa energético que te permite a ti identificar en tus espacios puntos energéticos asociados a aspectos de tu vida. En mi caso, yo necesitaba encontrar a alguien que me ayudara a cambiar mi mentalidad. Entonces, ¿qué hice? Imprimí la foto de un Buda dorado sonriente que me gustaba mucho y lo coloqué en el sector del Bagua de personas útiles. Este Bagua, justamente como la palabra lo dice,
es para que tú puedas activar la energía de personas que de alguna forma te puedan guiar, ayudar u orientar en aquello que tú necesites. Así que yo coloqué ese Buda con mucha intención y todavía le dije, por favor, tráeme esa persona que me ayude o esa herramienta. Y yo siempre digo que cuando uno realiza estos ajustes de energía con mucha fe, con mucha convicción de lo que está haciendo, siempre resulta. Y esta vez no fue la excepción. Al otro día, yo estoy frente a mi computadora y escribo en Google, mujer empresaria, mujer emprendedora. Y llego a un portal web, Mujer Empresaria de Hoy, en el cual había un librillo, de estos librillos para descargar, que hoy por hoy son muy comunes. Lo descargo y empiezo a leer este libro, en el cual estaba reflejado la historia de una mujer maravillosa que es Idales Escalante, la cual era la creadora de esta comunidad. Y ella ahí contaba su historia. Y su historia era tan parecida a la mía, tan similar, me vi tan reflejada, que le mando un mail contándole que había llegado a su portal, que me sentí identificada con su historia, que lo que ella compartía y todo el proceso que ella había realizado con el cambio de su mentalidad era lo que yo necesitaba. Y ella me respondió. Así como mandé el mail, a los pocos minutos me responde y yo no lo podía creer. Así que Idalis fue la primera persona con la cual yo comienzo a trabajar en este aspecto de cambiar mi mentalidad. Ella es neurocoach. ¿Qué mejor que ella para ayudarme a hacer ese cambio en la forma en que estaba pensando? Ella me invita a un taller al cual yo lo tomo y de esa forma empecé a empaparme con lo que es todo el cambio de mentalidad, cómo nosotros podemos cambiar esos patrones de pensamiento para empoderarnos, que era lo que yo necesitaba. Yo quería tener éxito en este emprendimiento, el crear mi negocio online, brindar servicios y productos digitales que tenían que ver con el Feng Shui. Pero para eso tenía que soltar los miedos, cambiar mi mentalidad, empoderarme, creer en mí, crear esa confianza. Si no lo hacía, no iba a poder lograr tener éxito. Entonces comienzo ese proceso de cambiar mi mentalidad. Y algo que me enseñó Idalis fue a identificar mis pensamientos, a sentarme e identificarlos, identificar mis miedos, identificar esos patrones de pensamiento que se repiten mucho. Entonces yo ahí identifico que el principal miedo que tenía era fracasar de nuevo. Y tenía que liberarme de eso. Y algo que es bien importante justamente es eso, darle la palabra al miedo, dejar que se exprese y te diga, tú tienes miedo a esto. Y yo tenía miedo a fracasar nuevamente. Cuando identifico mi miedo, mi mayor miedo, empecé a trabajar en él. Empecé a darme cuenta de que un fracaso no significa el final de todo, sino que el fracaso también te ayuda a ti a aprender. Porque tú a través del fracaso también aprendes las cosas que no debes volver a hacer, las cosas que debes cambiar, las cosas que se pueden mejorar. Y yo al ver mi miedo desde esta otra perspectiva, me permitió soltarlo. Y hoy por hoy yo veo todo este fracaso que tuve con otros ojos. Y la verdad que lo agradezco. Yo creo que los fracasos en la vida son necesarios para que de esa forma tú puedas evolucionar. Una vida sin desafíos debe ser muy monótona. No conozco una persona que haya tenido una vida sin desafíos. Me gustaría encontrar una y que me diga, a ver si realmente su vida es apasionante o no. La vida siempre está llena de desafíos. El tema es cómo nosotros hacemos frente a esos desafíos. Así que siempre le digo a las personas, fracasar es una oportunidad
y una oportunidad de aprender. Pero verlo de esa forma me costó, tuve que cambiar justamente mi pensamiento. Y lo pude lograr gracias a ver ese miedo con otros ojos. Pero luego tenía el tema de que las dudas a veces comenzaban cuando yo no veía los resultados inmediatos. Ahí empezaba a dudar de mí misma, de si realmente estaba haciendo las cosas bien. Y algo que aprendí con Idali fue, ante la duda tú tienes que cambiar tu pensamiento. Cuando la duda llegue a ti, tienes que agarrar y cambiarla. Entonces cuando yo dudaba, yo me decía, no, tú lo vas a lograr. Tú eres poderosa. Tú eras muy buena en esto. Entonces comenzaba a quitar la duda con esas frases diciéndomele a mí misma. Y ese proceso de hablarme a mí misma realmente fue lo que me ayudó muchísimo a cambiar mi mentalidad. Y como ves, es bien sencillo lo que te estoy compartiendo, porque obviamente que reprogramar tu mente y todo es un proceso, pero estas cosas que te estoy compartiendo fueron la base, el inicio mío, que me fue llevando a mí a sentirme mejor, más empoderada. Y recuerdo un día que mi hijo me dice, mami, ¿estás hablando sola? Y la verdad es que sí, estaba hablando sola porque yo soy una persona que me hablo en voz alta a mí misma. Y esto lo hago hasta el día de hoy. Cuando estoy pensando de forma equivocada, yo misma me digo, no, suelta, así no, vamos que tú puedes. Y esa fue la forma en que inicié ese camino de cambiar mi mente. Sin lugar a dudas que después fui trabajando más profundo, porque cambiar tu mentalidad es un proceso en el cual uno tiene que ahondar, porque tu mentalidad la vas cultivando durante el transcurso de tu vida. La infancia, por ejemplo, es un momento clave de tu vida que tiene mucha incidencia también en tu forma de pensar, porque aquello que te inculcan tus padres, eso tú lo vas arrastrando en tu vida. Y si a ti te inculcaron cierta forma de pensar, eso tú lo vas a ir llevando, ¿verdad? Para mí, en ese momento, lo que necesitaba era empoderar mi mente, empoderarme para que fomentara en mí confianza. Y comencé a eso, a hablarme, a decirme tú puedes, a cambiar ante un pensamiento negativo, le pongo un pensamiento positivo. Cuando siento que no voy a poder, me digo, sí, tú vas a poder. Y esto parece incluso, porque hay personas que me dicen, eso son bobadas. Porque todo el mundo te habla de cambiar los pensamientos. Pero mira, en mi vida, ese cambio de pensamiento, el repetir frases, el repetir mantras, a mí me ayudó. Por eso yo lo comparto. Nunca te voy a compartir algo que no lo puse a prueba en mi vida y me dio resultados. Yo soy muy honesta en eso. Yo repetí muchas mantras, colocaba mantras pegados frente a mi escritorio para que de esa forma yo siempre tenía esa energía positiva frente a mí, que me decía, tú puedes. Y poco a poco fui tomando el control de mi mente. Fui empezando a llevar mi mente hacia donde yo quería. Pasó de ser una mentalidad de fracaso y poca confianza a una mentalidad mucho más próspera, de mayor confianza, de mayor empoderamiento. Hubo una transición, sin lugar a dudas, porque yo no te quiero decir que hoy tú arranques repitiendo mantras y frases positivas que mañana tu mentalidad va a cambiar. No, es todo un proceso, me llevó tiempo. Pero esto me motivó a seguir aprendiendo más sobre lo que es la neuroprogramación, cómo empoderar aún más mi mentalidad. Porque entendí que la mente es muy poderosa. Realmente, si tú cultivas una mentalidad adecuada, puedes conquistar todos tus sueños si lo deseas. Pero una mentalidad negativa, una mentalidad de sabotaje, una mentalidad de escasez, no te lleva a donde tú quieres. Hay que cultivarla. Entonces yo comencé con eso, repitiéndome, dándome mucha fuerza y valentía con mis palabras, y poco a poco esa energía fue metiéndose en mi cabeza.
Y cuando quise acordar ya era más fácil para mí cambiar los pensamientos. No tenía que estar tanto tiempo quizá repitiendo tantos mantras o tantas frases de poder. Al principio sí, pero luego ya fue diferente y sentí que tenía más control de mi vida. Sentí que si yo podía cambiar la forma en que pensaba, podía cambiar todo lo que quería. Y eso hizo una gran diferencia en mi vida, quiero decirte. En el momento que yo empecé a darme cuenta de que tenía el control de mis pensamientos, dije, wow, realmente voy a poder lograr lo que quiero. Por eso te invito a ti, primero que nada, que identifiques tus miedos. Dales palabras a tus miedos. Dales palabras porque en la medida que tú sepas a lo que te estás enfrentando, vas a poder tomar acciones o cambiar hábitos que te ayuden a soltarte de ellos. Empieza a notar cuáles son los pensamientos recurrentes que hacen que te sabotees. Al tú identificar todo esto, vas a poder realmente hacer los cambios. Vas a decir, ok, esto es lo que no me permite a mí hoy hacer lo que tengo que hacer. Pues bueno, lo voy a cambiar. Voy a cambiar ese pensamiento y lo voy a sustituir. ¿Cómo lo vas a sustituir? Bueno, puedes utilizar frases de poder o puedes también tú mismo ahí reconocer de darle la vuelta, ¿sí? Si por ejemplo en tu caso dices, ay, tengo miedo de no lograr esto, ahí tú dices, voy a lograr esto que me propongo. Y ya cambia tu energía cuando lo haces. Háblate. Y por supuesto, el proceso de cambio de mentalidad necesita una guía. En mi caso, yo comencé con Idalis a trabajar, después empecé a leer mucho, hice cursos, hice talleres que me permitieron ir incorporando otras herramientas más en mi vida para de esa forma ir cada día más cultivando mi mentalidad. Y te invito a que tú también lo hagas, a que busques ayuda, busques el apoyo, busques la información para que de esa forma también puedas lograr ese cambio de mentalidad. Yo he cambiado mi mentalidad en muchos sentidos. Primero necesitaba empoderar mi mentalidad para que de esa forma pudiera yo crear confianza en mí misma. Luego tuve que cambiar mi mentalidad, soltar la mentalidad de escasez para llevar mi mentalidad hacia una mentalidad más próspera. Y realmente esos dos cambios, que mi vida cambie por completo. Siempre hay cosas por ajustar en tu mentalidad, porque además la vida siempre te va a presentar desafíos y ante esos desafíos uno tiene que hacer ajustes en la forma en que piensa ante las situaciones. Y hoy por hoy sigo enfrentándome a desafíos, pero ya hay una confianza implantada en mí a través de darme yo misma ese empuje, ¿no? Diciéndome, tú puedes. Entonces yo ya veo las situaciones con otros ojos, yo logro cambiar esa vibración mental para poder hacer frente a esas situaciones. Y esto es algo que tú también lo puedes hacer. Toma conciencia de tus pensamientos, dales luz a través de tu propia palabra, dándote valentía, dándote ánimo, dándote confianza. O si no, utiliza frases que te permitan a ti justamente poder alinear tu mentalidad. Pégalas, por ejemplo, yo las tenía pegadas frente a mi escritorio y las leía diariamente. O por ejemplo, cuando estaba ahí lidiando con alguna situación, levantaba la vista y por ejemplo yo tenía un Buda que tenía un cartelito que decía fe. Y cada vez que yo levantaba la vista y me encontraba con esa palabra fe, ay, a mí era como que algo en mi interior se me movía y decía, ok, sí, yo puedo con esto. Utiliza esos recordatorios, esos disparadores que te van a permitir a ti cambiar la mentalidad, darte el impulso, el ánimo y la motivación. De verdad que te va a ayudar mucho y sé que de esa forma poco a poco vas a ir tomando el control de tus pensamientos y vas a lograr todo eso que te propongas.
Espero que estas palabras hayan sido valiosas para ti, que de alguna forma te ayuden a ti también en este proceso de crecimiento personal. Y por supuesto, espero en los comentarios tu mensaje para que me cuentes qué te ha parecido, o si estás quizá pasándonos justamente por esta situación en donde tienes que cambiar tu mentalidad y estás necesitando ayuda. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte y nos encontramos el próximo miércoles en Vida en Armonía. Chau, chau.